una cordial bienvenida a esta casa, ya no es la primera vez que estás con nosotros. La convocatoria hubiéramos deseado que fuera más multitudinaria, pero lo que tiene de gran calidad por parte de las personas que están acá presentes, ¿no es cierto? Que tienen un testimonio de vida, de profesión y de militancia respecto de lo que debe ser lo correcto, ¿no es cierto? Valoramos mucho todo tu trabajo, te vemos por televisión, yo lo hago de corrido, continuamente, y bueno, estoy ávido de poder leer el libro, ¿no es cierto? Y la preocupación que nos invade es cómo nos vamos a horrorizar, porque si lo que vos expresás es una parte de todo lo que está escrito allí, bueno, realmente nos vamos a preocupar mucho más de lo que estamos preocupados ahora. Y la preocupación también es grande porque no advertimos las reacciones en la comunidad, ni en la comunidad ni en las autoridades, que son las que tienen que buscar las soluciones de este tema, o hacerlo en conjunto, ¿no es cierto? Porque nosotros desde acá del Foro Regional estamos muy preocupados por el tema de la inseguridad desde hace años. Y no encontramos, lo dijimos los otros días en la cena de aniversario, no encontramos en las autoridades el acogimiento, ¿no es cierto?, que todas estas ideas, sugerencias y la necesidad de la comunidad de poder participar, poder coadyuvar en todas estas actividades tendientes a, a enderezar estos procesos, estos momentos tan difíciles, ¿no es cierto? Y además nos causa mucha pavura, ¿no es cierto?, mucha preocupación la circunstancia de que Rosario, ¿no es cierto?, esté siendo, ¿no es cierto?, por de alguna forma el centro en donde se están cocinando cosas muy graves, cosas muy severas. De manera que estamos muy agradecidos por tu presencia y estamos acá para escucharte y aprender. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. De forma especial, para mí es un gustazo estar acá. Cuando presentamos el libro, el 7 de agosto, en Luz y Fuerza, ni siquiera pudieron entrar mis hijas y mi señora por la cantidad de gente. Había más de 500 personas, fue algo fantástico. Así que la cuestión de las multitudes, ya tuvimos un bautismo hermoso el 7 de agosto cuando presentamos el libro. Ya estamos por la tercera edición, cada edición de 500 ejemplares, o sea que se han vendido de una forma increíble para lo que es un libro de Rosario de 500 ejemplares. La verdad que estamos, por un lado, muy contentos y muy preocupados, porque se vende esto porque hay una gran preocupación y hay una necesidad de explicación de la gente de lo que está pasando, especialmente de lo que viene pasando en los últimos 6 años acá en la región. Acá hay gente que yo conozco y que realmente quiero, admiro, algunas diferencias tenemos, pero que realmente viene denunciando esta cuestión de la inseguridad hace rato. El doctor García en su momento nos dio un material muy valioso sobre lo que significaba el funcionamiento de las cajas negras policiales. Por primera vez se ponía a principios de la década del 90 el gran tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad pasa por la corrupción policial y por la corrupción política que está detrás de la corrupción policial. Nosotros estamos convencidos, como dice Ricardo Rattendorfer, que es un extraordinario escritor que va a estar este fin de semana aquí en Rosario, en el libro La Bonaerense, que detrás de un policía corrupto hay un político corrupto. Estamos convencidos de eso. Y lo que mostraba aquella denuncia que nos hizo el doctor Otto García de forma muy valiente, a principios de la década del 90, era los distintos rubros de las cajas negras policiales. Así se veía cómo se venía trabajando desde los años 80 en adelante la cuestión de la corrupción policial y cómo se cobraban los negocios de la calle, porque el que maneja la calle maneja los negocios de la calle. Y aquella era una denuncia muy fuerte, principio de los años 90 estamos hablando. Cuando hicimos esa denuncia, incluso lo escribimos en un libro anterior, que se llamó Impunidades y Esperanza, que fue el libro sobre la historia política del Poder Judicial acá en la provincia. Incluso Caterina, Eldo Juárez, Otto formaron parte de ese libro, que se llama Impunidades y Esperanza del año 97. Y ahí decíamos que la inseguridad tenía que ver con ese documento que había llegado a los tribunales provinciales sobre cómo la policía, en lugar de brindar seguridad, hacía negocios con la inseguridad. Principios de los años 90. El poder político, desde entonces, miró para otro lado, y el costo de mirar para otro lado lo estamos pagando hoy.
y esa es una consecuencia dramática. El narcotráfico tiene dos esferas, para hacerlo muy simple y muy claro. Por un lado, el fenomenal negocio. En Rosario, ya se los dije alguna vez, mueve 2.000 millones de pesos anuales. 2.000 millones de pesos, para que ustedes tengan una idea, es el 54% del presupuesto municipal, que es de 3.600 millones de pesos anuales. Imagínense las dimensiones, porque estamos hablando de un municipio que tiene que atender las necesidades de 1 millón de habitantes todos los días. Y 4 grupos manejan 2.000 millones de pesos anuales. Es una fenomenal cantidad de dinero, es un flujo de dinero enorme, que sirve, entre otras cosas, para comprar voluntades. Pero en el medio de este proceso seríamos muy ilusos si no nos damos cuenta de lo que nos pasó a nosotros cuando éramos jóvenes, la mayoría de los que estábamos acá. 30 años atrás, cuando empezaba la democracia, la ciudad de Rosario todavía era una ciudad obrera, industrial, ferroviaria y portuaria. Eso significaba que en cada barrio había un centro. Esos famosos centros comerciales que hoy subsisten, aquellos centros comerciales en aquel momento generaban que, por ejemplo, haya tiendas, comercios, talleres, empresas, pequeñas industrias, en donde el pibe que no terminaba la secundaria iba a trabajar sí o sí. Ustedes saben que el trabajo le da sentido existencial y colectivo a la vida de cada uno de nosotros. Cuando se generó la década del 90 y desaparecieron los puestos de trabajo del ferrocarril porque se privatizó, porque el puerto fue privatizado y se lo dimos a lavadores de dinero como fueron los filipinos, que durante 2 años se quedaron en el puerto de Rosario de 1998 al año 2000, diciendo que iban a exportar los autos de la General Motors, y cuando se fueron en el balance ponen autos exportados cero. No hubo ninguna voz política de los partidos mayoritarios que saliera a decir que eso era una provocación y un claro indicio de que habían hecho algo muy raro en el puerto de Rosario. No se me iba a decir eso. En ese año 1998 también privatizamos el Banco Provincial de Santa Fe. La privatización del Banco Provincial de Santa Fe se lo dimos a los hermanos Ron. Los hermanos Ron habían sido denunciados en el año 95 por el Diario de la República del Uruguay como narcolavadores. Le dimos la estructura financiera del segundo estado argentino, 135 años de historia, presencia en las 363 comunas y municipios de la provincia de Santa Fe. Le dimos la geografía de la provincia de Santa Fe a un grupo financiero que estaba para lavar dinero. ¿Cómo terminó esta historia? Pucci Ron se murió hace 2 meses preso por narcolavador de dinero, por narcodólar. Estuvo preso y nosotros le entregamos el Banco Provincial de Santa Fe. Cuando nosotros en el 98 denunciábamos desde el periodismo eso que había aparecido en el Diario de la República del Uruguay, nos trataron como siempre, zurdos, tirabombas y estúpidos. Es probable que en las 3 cosas tengan razón, pero cómo terminó el Pucci Ron nos demostró que teníamos razón. La geografía, como se construyen estos negocios, es de arriba hacia abajo. Primero, la geografía financiera para lavar dinero. Acuérdense lo que fue en el año 95 el escándalo del Banco Integrado Departamental, que había absorbido al Banco Asiso y al Banco de la Ribera. 1.000 millones de dólares se volatilizaron de aquel banco que conducía Roberto Venancio Cataldi, de Venado Tuerto. Se tragaron 1.000 millones de dólares, 125.000 ahorristas damnificados. Y en la causa donde nosotros participamos como investigadores periodísticos para los damnificados, todavía se lee presunto lavado de narcotráfico. Nadie se hizo cargo. Entonces, la privatización del Banco Provincial, la privatización del puerto de Rosario, lo que pasaba en los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín, Ramallo y San Nicolás. En el año 1998, un jefe de la Policía Federal de Drogas Peligrosas, que está en la calle Francia y 3 de febrero, Oscar Álvarez, me decía, por los puertos privados de San Lorenzo y Puerto San Martín entra la mayor cantidad de cocaína a la Argentina. La hicimos tapa a esa entrevista en el Diario del Ciudadano que trabajamos en aquel momento. No pasó nada, el único que llamó fue Carlos Corach, que era el ministro del Interior de Menem en aquel momento, lo retó, lo sacó, y hoy Oscar Álvarez es policía, es comisario de la Metropolitana. Sobre los puertos entonces, se sabía en el año 98, cuando le entregamos los puertos a los filipinos, y estaba así de esa manera el puerto San Martín y San Lorenzo, con introducción de cocaína, lo que estaba pasando. Recién en el año 2013, 15 años después, la Auditoría General de la Nación hace un informe sobre que no hay escáneres en los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín, Ramallo y San Nicolás. 15 años
sin saber qué entra y qué sale por los puertos de donde se exporta el 80% de la exportación cerealera de la Argentina. Esa matriz de geografía financiera ideal para lavar dinero explica lo que hoy pasa con el drama de nuestros pibes en los barrios. El año pasado tuvimos 264 asesinatos en Rosario. 264 asesinatos. 4 veces la tasa criminal de la Argentina. El 80% chicas y chicos menores de 25 años. Ese es el drama, la otra cara del negocio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en los barrios? Lo dice un informe oficial del Instituto Provincial de Estadística y Censo del año 2011. El 80% de las chicas y de los chicos no terminan la escuela secundaria en los barrios populares. ¿Qué hacen esos pibes cuando se encuentran que en esa geografía en donde nosotros crecimos, en donde había tienda, había comercio, donde había empresa, industria, talleres, ya no hay nada de eso? ¿Qué aparece entonces? El flujo de dinero ilegal y el otro gran negocio, sobre el cual ni se habla, las armas, la enorme cantidad de armas que están al alcance de la población civil. Nosotros ponemos en el libro una declaración del doctor Raúl Lamberto del año pasado que decía que 300.000 armas están en manos de la población civil en la provincia de Santa Fe. Pónganse a pensar en esto. La población adulta en la provincia de Santa Fe son 1,5 millones de habitantes. Con lo cual quiere decir que hay un arma por cada 5 santafesinos. Por eso tenemos esta locura que aparece todos los días en las noticias policiales. Un perro le come la gallina a un vecino y se resuelve eso pegándole un tiro, como habrán visto este fin de semana en las noticias en el diario La Capital. Las armas aparecen como resolución del conflicto porque, entre otras cosas, lo que veníamos diciendo desde hace tiempo se comprueba. Vos no resolvés un conflicto con las armas si tenés palabras para ponerle al conflicto, pero cuando no tenés palabras, las resolvés con las armas. En el año 75 los argentinos manejábamos 8.000 palabras cada una. En el año 2005, según la UNESCO, la misma fuente, manejamos 800 palabras cada una. 10 veces menos de palabras. Eso significa no tener sentido para la vida, porque si no tenés palabras para pensar, ¿cómo imaginás un proyecto de vida? Hoy le preguntan a los pibes en los barrios cuáles son los sueños. No saben qué es sueño, no saben lo que es la palabra sueño. Hay una soledad profundísima en nuestras pibas y nuestros pibes. Este drama que acabamos de ver en las últimas horas, de chicas tajeándose la cara, unas a otras, como pasó en Formosa o en Empalme Villa Constitución, nos hace preguntar siempre ¿por qué pasa esto? ¿Qué tienen en la cabeza? El tema es qué le ponemos nosotros en la cabeza. Porque la responsabilidad es de nosotros, como sectores adultos, de qué tipo de sociedad estamos construyendo. Entonces, frente a este fenomenal saqueo, el fenómeno del narcotráfico es un gran negocio, con complicidades políticas. Nosotros en el libro decíamos aquella denuncia que hizo la doctora Laura Inés Cosidoy cuando investigó las 2 primeras bandas de narco del principio de la década del 90, que era la banda de Hartford y de Pepón Salerno. Esas bandas fueron detenidas en la época de Carlos Reutemann, se plantearon a las 2 bandas como si fueran la síntesis de Al Capone y Pablo Escobar Gaviria juntos, y a Halford lo habían encontrado con 8 kilos de marihuana y tenía una venta de autos usados en la calle Callao y Salta. Caen presos, y la doctora Cosidoy demuestra que los cheques de Halford y de Pepón Salerno iban para la campaña Menem Presidente del año 95. Con lo cual, desde los años 90 ya sabemos que los dineros del narcotráfico ingresan en las campañas políticas. ¿Te puedo hacer una consulta, Carlos? Sí. Porque en realidad no es una consulta. Digo, no solamente tiene que ver con las campañas de los políticos, sino que están íntimamente relacionados a las barras de los clubes de fútbol. Sí, sí, eso está Digamos, totalmente... A ver, los barras han sido siempre los soldados de los políticos y sobre todo aquellos devenidos del sindicalismo y a su vez, ¿no? Bancados por el dinero mal habido, de alguna manera, ¿no? Ese caso nosotros lo demostramos estudiando Villa Gobernador Gálvez y la relación del Sindicato de la Carne, que dirige Fantini, que ahora le dirige a nivel nacional, con Roberto Pimpi Camino, que era el jefe de la barra brava de Newell durante el tiempo de Eduardo López. Al Pimpi Camino lo terminan matando para hacerle un gran regalo a Eduardo López el día del cumpleaños de Eduardo López, el 29 de marzo de 2010. Ese día cumplía 56 años Eduardo López. Hicieron un regalo bárbaro porque le mataban al tipo que más sabía de sus negocios. Pero lo cierto es que esa relación de sindicalismo, barras bravas, está demostrado allí.
Pero el caso peor probablemente sea lo que está pasando con Pichín Bracamonte y la barra de Central, que ya están manejando, de acuerdo a los informes de tribunales federales, información de distintos policías, de distintos vinculados a ciertos sectores narcos. Ellos están manejando hoy la zona norte de la ciudad de Rosario desde hace tiempo. Perdón, por Sí. la desaparición de Luis Medina. Que Claro, Luis Medina en realidad era un hombre que tenía muy buenos contactos con la barra de ya tiene Central. reemplazante. Sí, sí. Y lo más impactante de estos grupos narcos es cómo se han desarrollado. Ustedes imagínense esto. El doctor Viena, dicho sea de paso, yo soy un tipo que me juego absolutamente por la honestidad del doctor Juan Carlos Viena. Me juego absolutamente. Yo estuve hablando mucho tiempo con él y estuve investigando la causa del doctor Viena, la resolución del 19 de febrero pasado. Es una resolución, sí, es una resolución extraordinaria sobre la cual nadie habla porque justamente lo que se dice allí compromete a muchos sectores políticos. Lo que dice la causa, nosotros la estudiamos en profundidad en el libro. La causa del 19 de febrero de 2014. Tan buena es la causa que hasta los camaristas federales llegaron a decir que estaba muy bien hecha, que no había que tocarla. ¿Se acuerdan con ese problema de jurisdicción? Sí, sí. Si era un delito federal o un delito provincial. Nadie habla del contenido. Nadie habla del contenido. Nosotros lo hemos apoyado y lo hemos apoyado Sí. públicamente Está también muy en bien. este sentido, porque creemos que realmente es un boicot hacia la justicia, una de las pocas veces que ha podido marchar la justicia y que ha podido hacer un buen procedimiento, ¿no? Seguro. Les quiero contar esto sobre lo que me decía el doctor Bien. Cuando lo matan al pájaro cantero, el 26 de mayo de 2013, el pájaro cantero manejaba por semana él, cash, en dinero corriente, palpable, concreto, 4 millones de pesos semanales. Semanales. Con esa plata, me decía Viena, que le contaron los propios integrantes de la familia Cantero que le prestaban ese dinero a algunos empresarios que incluso necesitaban pagar el aguinaldo y no tenían efectivo. Eso es impactante, porque tiene que ver la utilización del narco más reivindicado en la zona sur de la ciudad de Rosario, pero por sectores que tienen que ver con el centro. Yo por eso digo que hay que pelear contra la hipocresía. Cuando se hizo el procedimiento de la justicia federal, cuando vinieron los 3.000 gendarmes el 9 de abril pasado, era impactante. Nosotros estuvimos durante todo el procedimiento. Y cuando estábamos mirando el mapa, y el doctor Lamberto me dice, mirá Carlito, ese es el mapa de la pobreza, era claro porque los 67 puntos rojos, en donde iban los 67 grupos operativos de Gendarmería y Prefectura, eran todas las villas miserias. ¿Y qué se iban a encontrar allí? Supuestamente se iban a encontrar a mucha gente porque era un operativo ultra secreto. Lo sabían hace 2 semanas, ultra secreto. Y eso se filtró a la Justicia Federal de la ciudad de Rosario. Con lo cual hay nichos de corrupción también en la Justicia Federal de Rosario. Porque por algo la causa viene, es una causa histórica, porque en 40 años de historia contemporánea, la única causa que se levanta contra esto es una causa de la justicia provincial. Y la justicia federal jamás hizo un procedimiento como el que terminó haciendo bien. Eso me parece que también hay que decir. Entonces lo que me decía esto de los 4 millones de pesos cash que juntaban y se daban a los empresarios, da una dimensión de ese poder de este tipo. Pero ese tipo empezó siendo el hijo, del que hoy está prófugo, Ariel Máximo Cantero, que era un tipo botellero que con caballos llevaba la basura de un lugar a otro, que cae detenido por primera vez con 150 kilos de marihuana en la provincia de Corrientes en el año 2000, cae detenido. Ahora, de ese 2000 al 2014, ¿cómo hizo para generar semejante negocio? Entonces, en la resolución de Viena está la respuesta, y es la que no se discute. Yo por eso me peleo incluso con los que se dicen opositores hoy en la provincia, porque deberían leer en serio lo que dice allí. Porque la resolución de Viena dice que el poder de los monos, el poder de la familia Cantero, viene cuando se tienen que relocalizar a las familias del barrio Las Flores, que después va a terminar siendo ese barrio, el barrio La Granada, y le dan ese poder desde la política a la familia Cantero para que relocalice. Y desde ese espaldarazo político ellos empiezan a ser los dueños de las calles, de las casas y de los cuerpos. Y eso alguna vez se tendrá que investigar en Rosario. ¿Relocalizar por el tema del casino, Carlos? Claro, por la construcción que Por la tenían que construcción hacer, del tenían que casino. mover alrededor de 150 familias. Y ellos eligen, por lo que significaba el supuesto poder en la zona, porque veníamos de la pelea entre los monos y los garompas,
en la segunda parte de la década 90. Entonces ellos eligen que sea la familia Cantero el que haga la relocalización. Pero esa decisión política, esa selección, genera el inicio del poder. Viena dice en la resolución, se crea a partir de ese momento un gobierno de facto sobre los barrios. Miren la definición, gobierno de facto en medio de gobiernos civiles. ¿Qué hacían los gobiernos civiles mientras se creaba el gobierno de facto? Miraron para otro lado, fueron cómplices. Entonces después se asustaban del poder que tenían los canteros. Eso es hipocresía. Y eso no quiere decir que todas las administraciones y en su conjunto sean todos corruptos. No, estamos hablando de nichos de corrupción que se han continuado en los distintos poderes, tanto en el gobierno nacional, provincial y municipal. Dicho sea de paso, lo del gobierno nacional es increíble. Pusieron como titular de la Cedronar, desde el año 2004 al 2011, a José Ramón Granero. El tipo importó 49 toneladas de efedrina, 41 de las cuales se los vendió a narcos mexicanos. Y la Cedronar no es cualquier secretaría, depende directamente de la presidencia de la nación. Eso es escandaloso, pero esto no se discute, porque yo estoy convencido que hay ciertos pactos de no discutir estas cuestiones. Ahora que ha explotado esta cuestión de lo que significa el testimonio de dos mujeres a quienes le mataron los hijos, tanto la mamá de Luis Medina como la mamá de Justina Pérez Castelli, que era la pareja, la chica de 23 años, y que salen a decir de las conexiones del gobierno socialista con Luis Medina, que ha estallado de nuevo la puja entre narcosocialismo y toda esta cuestión, y que el kirchnerismo es la cumbre de la corrupción. Lo que hay que decir que antes de esto, el 25 de mayo pasado, en Las Flores, Mónica Fein bailó un chamamé con Sergio Berni. Estaban celebrando el acuerdo entre las fuerzas federales con la participación de las fuerzas provinciales. Fíjense dónde terminó el chamamé. Esto está diciendo que hay, por sobre todas las cosas, más pose para afuera que construcción en serio de justicia. No se puede construir justicia si no se admite que los nichos de corrupción están dentro de las instituciones que dependen del poder político. Luis hizo el 30 de enero del 2012 un fallo que nosotros cuestionamos mucho, pero que tenía que ver con una serie de cuestiones que, esa es una de las cabezas para mí ideológicas de los tribunales provinciales, eso lo digo siempre públicamente y lo digo en el libro. Ha escrito la historia del Poder Judicial, es un tipo muy capaz. Él, cuando le toca el caso del triple crimen de Villa Moreno, él dice, Estado ausente, chicos en un lugar y en un momento equivocado, y además ajuste de cuentas. Yo hago un análisis sobre esas tres reflexiones que hace Luis. Yo no lo compartí, porque yo siempre digo, a propósito de lo que hace Luis, que el Estado siempre está presente. Lo que pasa es que está presente de forma corrupta. Eso algún día se lo dije al propio Luis cuando nos recibió gentilmente a la comisión investigadora. Yo creo que el Estado está siempre presente, pero muchas veces de forma corrupta. Y después, esos pibes estaban en el lugar en donde tenían que estar, porque todos los días estaban en esa canchita de Villa Moreno. Y cuando definimos ajuste de cuenta, esto tiene que ver con la vagancia nuestra como periodistas, que somos muy vagos, y decimos ajuste de cuenta y no decimos nada. El ajuste de cuenta tiene que ver con una trama mafiosa que no termina explicando nada. Yo en este tiempo, en lo que hemos venido presentando el libro, nos hemos encontrado con una realidad increíble. Tiene 3 ediciones el libro. Desde el 7 de agosto hasta acá. Imagínense que en menos de 3 meses se han producido 3 ediciones. ¿Por qué? Porque vamos a pueblos muy chiquititos. Wilray, provincia de Santa Fe, departamento General López, un pueblito muy chiquitito. ¿Cuál es el problema? A las 2 de la tarde llega siempre la droga. Con conocimiento absoluto del jefe policial y del presidente comunal. Cuando se plantea esto en la discusión con los chicos de la secundaria, sale la mujer del presidente comunal diciendo, pero nosotros estamos haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo centro de asistencia. Está muy bien, hoy los centros de asistencia a los adictos, yo les digo que es una rareza, salvo el que tiene mucha guita no puede pagar lo que significa una atención a un adicto. No tiene con qué. La ley de salud mental es muy linda, pero es una imaginación, no existe en la realidad. Y entonces, ahí sale el debate que tenemos que hacer. Los consumidores son un problema de política sanitaria. Ahora,
los que manejan todo esto, los titiriteros, los delincuentes de guante blanco, tienen que ver con decisión política de combatirlos. Si no los combatís, es porque de alguna manera esperás que en algún momento se convierta en socio tuyo. Aunque no seas corrupto, aunque te dé asco la palabra narcotráfico. Pero si vos recaudás sin preguntar de dónde viene el dinero, si vos recaudás sin preguntar de dónde viene el dinero, más temprano que tarde, te caben las generales de la ley. Y en eso yo creo que hay una gran responsabilidad. Yo por eso digo, para no aburrir, pero seguir con esto, lo que estamos viviendo tiene que ver con una etapa del desarrollo de un negocio que además lleva a disputar barrios y pueblos enteros. En Wilray por primera vez se habló, pero había mucho miedo también de hablar. Estuvimos en la provincia de Córdoba, en un lugar muy chiquitito, Balnearia también. El que distribuía la droga era el comisario del pueblo con conocimiento absoluto de lo que ellos llaman el intendente, porque a partir de los 1000 habitantes se definen como municipio. Pero había que decirlo, no se animaron a decirlo, pero hicieron una marcha los chicos de la escuela secundaria para denunciarlo. En una localidad más chiquita, en Villa del Rosario, también en Córdoba, de 3000 habitantes, los tipos fueron por más. Exigieron que el procurador de la provincia baje hasta Virgen del Rosario para ser él el que recibiera personalmente la denuncia de la gente, sin exponerlo, y lograron cambiar a un policía corrupto con un policía honesto, y hoy las cosas andan mejor. Mirá que simple. Provincia de Córdoba, no estoy pidiendo la revolución socialista, estoy pidiendo que en lugar de un corrupto pongan un tipo honesto. Y eso me parece que por lo menos es lo que me están enseñando cada vez que presento a la gente en los distintos lugares. Ahora, la pelea es grandísima. En Capitán Bermúdez, uno de los barrios más terribles de Capitán Bermúdez, en barrio Copero, lo único que existe es una organización comunitaria que se llama Poliajú y los narcos. Pero debatiendo aquí, en esa cuestión de lo que queda del Estado. ¿Por qué de lo que queda del Estado? Porque la policía está, pero está apoyando a los narcos. Y en junio de este año le presentaron la radio comunitaria a la gente de Poliajú. Entonces, cuando vos tenés estas cuestiones, yo lo que creo, el libro hace todo un análisis histórico, va por América Latina, habla mucho de las chicas y de los chicos, pero habla también de esta cuestión. Entender que durante los 90, por distintas comodidades, el costo de no hablar es lo que se está viendo en la cifra de asesinatos que tenemos que padecer en estos momentos. Y el otro tema que algún día tenemos que encarar, ¿cómo que hay un arma cada 5 habitantes adultos en la provincia de Santa Fe? ¿De dónde vienen esas armas? ¿Cómo llegan con tanta facilidad? ¿Solamente la corrupción policial explica que lleguen tantas armas a los barrios? En la causa que inició Luis, en la causa del triple crimen de Villa Moreno, hay un operativo que hacen distintos oficiales de la Policía Provincial en donde dicen claramente que ellos conocen cómo se mueve el mercado negro de armas. Algo así como era la cuestión de las cajas negras de la década del 90. Y ahí ya no estaba Luis a cargo de la causa, pero es increíble como nadie le dice, miren, explícame, ¿cómo es que vos sabés el manejo del mercado negro de las armas? Porque eso está en los escritos. Nosotros nos metimos en eso porque formamos parte de la Comisión Investigadora Independiente. Llamalo, decide. Eso después pasa. Cuando la mataron a Sandra Cabrera en el 2004, la causa judicial decía con claridad que la Policía Provincial y la Policía Federal usaba a las trabajadoras sexuales para vender las drogas que ellos incautaban. Como no era el objetivo de la investigación, que era determinar quién había sido el matador físico, fáctico de Sandra Cabrera, lo dejaron pasar. Ahora, si no accedes a los expedientes, no te enterás nunca de ese tipo de cosas. Por eso nosotros lo que necesitamos es una cuestión de explosión de transparencia. Y lo que le estoy pidiendo especialmente a la militancia joven, tanto del kirchnerismo como del socialismo, es que ellos no se tienen que bancar a los tipos que hacen tranza con estos sectores. Se tienen que rebelar. Porque las mejores banderas que ellos tienen, tanto del kirchnerismo como del socialismo, es justamente sacarse de encima a los que ensucian esa bandera. Y eso es lo que estamos llamando nosotros, con mucha humildad, con mucha modestia, porque además, así como hay un relato kirchnerista a nivel nacional, también hay un relato socialista en la provincia de Santa Fe, en donde los cuestionamientos y las críticas no aparecen por los grandes medios de comunicación. Es muy difícil que eso aparezca.
Otra cosa más de la causa Viena. En la causa Viena, las escuchas telefónicas que generaron que el doctor Viena metiera preso a 36 personas, también forma parte de una relación política. Allí se mencionan a principales dirigentes políticos hoy de la provincia de Santa Fe. No se habla de eso. Y se acuerdan de las escuchas telefónicas que generó un suplemento en el diario La Capital de varias páginas, que eran las conversaciones entre Treves, un tipo que está detenido por un asesinato en calle San Lorenzo, y Almirón, un integrante de la división de judicial de la Policía Provincial. Se sacó un suplemento. Ahora, ese suplemento hablaba, y está bien que se hablara, del intento de asesinato de Camporini, del intento de asesinato de Viena. Pero en esas mismas escuchas telefónicas está esto que recién se empieza a ventilar ahora. ¿Saben lo que está allí? Que el intento de asesinato del gobernador de la provincia de Santa Fe, que ahora el 11 de octubre se va a cumplir un año, está involucrada gente vinculada a Macri y a sectores colombianos venidos de la provincia de Buenos Aires. Eso dice la causa. La misma causa que generó que se publique una parte de esa causa con un suplemento especial de 4 páginas. Y eso que tiene un supremo valor periodístico, ni hablemos de lo político, pero un supremo valor periodístico, no sale publicado, sale silenciado. ¿Qué nombre dijiste? ¿Qué apellido? Los principales funcionarios políticos de la provincia, desde la... No, ¿A quién? Yo te escuché Macri. Ah, Macri, sí, Mauricio Macri. Mauricio Macri. ¿Qué tiene que ver con los colombianos? Según dicen, el diálogo, por supuesto, entre Treves y Almirón, el que parece que lo mandó a matar a Bonfatti es gente colombiana vinculada a Macri. Y entonces el otro le pregunta, ¿Macri el de Buenos Aires? Sí, Macri el de Buenos Aires. Es impresionante ese diálogo. Decime si no tiene interés periodístico. No lo pensemos de lo político, de lo periodístico. ¿Tiene interés? Claro que tiene interés. No se dijo nada de eso. No se dijo absolutamente nada. Y allí también figura el aporte de cada uno de estos grupos narcos a la campaña política, en donde se dicen los gordos y creen allí identificar a los monos. No, los gordos son los Vázquez, que los que conocen el paño saben que los Vázquez fueron de los primeros cocineros de la droga, de los primeros que estiraron el narcotráfico. La pasta base la convirtieron en un fenomenal negocio. Así que nosotros estamos en esto, estamos convencidos que hay que decir que hay muchas cosas todavía que faltan salir, pero la discusión va a ser muy dura porque yo creo que como hay implicados en todos los grandes partidos políticos, la discusión va a seguir siendo por lo formal. El tema es qué hacemos cada uno de nosotros. Yo termino siempre diciéndole a los chicos de las facultades, como recién pasó en ingeniería, en las escuelas secundarias, en todas las charlas, la pregunta es ¿qué hacemos nosotros frente a esto? Porque si nos volvemos a dormir, acuérdense que el primer libro nosotros lo escribimos en el año 2000, 14 años atrás, cuando Montaldo, el cura Montaldo y el cura Joaquín Núñez nos decían se están matando los pibes entre ellos para vender droga. No lo quisieron escuchar, no lo quisieron escuchar, por un montón de razones. ¿Qué pasa si ahora seguimos sin escuchar? Insisto, hay barrios enteros en donde la discusión es entre organizaciones sociales y grupos narcos. Eso está pasando hoy. Esto ya pasó en algunos pueblos de América Latina. Ya pasó en algunos pueblos de América Latina. ¿Vamos a seguir distraídos? ¿Vamos a seguir protegiendo lo que no se puede proteger? Luis Medina, entre el año 2010 y 2012, habilitó 4 empresas en Rosario. 4 empresas, con números de CUI, con dirección, con contrato, 4 empresas. Una empresa dedicada a la importación e exportación de gomas, de cuestiones neumáticas. Después habilitó una empresa que tenía vinculación con lo que significaba el cambio de dinero, Yasmín SRL. Habilitó otra empresa que se llama Lume, que es una empresa de venta de autos de alta gama en la calle Pellegrini y Liniers. Y después habilitó Esperanto. Las 4 empresas tienen todo un recorrido, tienen toda una serie de registros por la cual la habilitaron sin preguntar nunca por el origen del dinero. Por eso causa extrañeza que esto no se toma en cuenta, y si se toma en cuenta la grosería que se cometió cuando lo asesinaron a Medina, de ir a buscar la MAC para ver qué había dentro de la MAC. Claro que es una grosería y que está diciendo algo político, pero eso es mucho menos importante que seguir la ruta de las habilitaciones que le dieron para que Medina, en esas 4 empresas, lavara el dinero. Entonces a mí me parece que hay ciertas cuestiones que hay que empezar a charlar, hay que empezar a discutir y hay que salir de la impostura. Yo la comprendo a Mónica Fein, yo la conozco desde hace muchos años, hacíamos un programa de radio
juntos allá por la década del 90, fue hace muchos años, y yo sé que es una mujer honesta, y la comprendo perfectamente cuando se siente ofendida, cuando le dicen que la mamá de Luis Medina habló que Mónica Fein estuvo en la presentación de Esperanto, y que incluso le llegó a ofrecer a Luis Medina que se quedara con algunos galpones en la zona del puerto. Comprendo que se ofenda, entiendo esa comprensión, y que diga además nosotros no acordamos. Ahí es donde yo digo que hay una impostura, porque estos negocios fueron posibles en Rosario porque se acordó que este dinero se lavara de forma lícita, como está demostrado en el propio caso de Luis Medina, con esas 4 sentencias que se habilitaron. Y se acordó también desde el gobierno nacional que los puertos no tuvieran escáner para que entre y salga allí la mayor cantidad de estupefacientes. Somos el tercer país exportador de cocaína en este momento de América. El tercer país exportador. Miren lo que nos hemos convertido. Así que estas son cuestiones, algunas de las cuestiones que queremos compartir, pero abrimos el debate para no ser tan aburridos. Sí. Sí. A mí una inquietud, el Miguel Ángel Villanueva, uno que hace ahí en el Pato Villanueva, sí. Sí, le dice el narco fue Vina en el video, algo así, sí, no sé. No, esa es una manera de... Bueno, eso es lo que hace el Pato Villanueva, pero más allá de eso, sí. Yo insisto, le creo totalmente a Viena. Yo me acuerdo cuando me invitó a la casa Viena. Sí. Fue tremendo porque en ese momento era el más amenazado de la Argentina y supuestamente tenía una gran protección policial. Había uno solo. Pero no sé por qué le dicen Por la foto que apareció con Luis Paz, con el papá del fantasma. Claro, ahí Claro. Y esa foto, No, que esa foto es real. A mí me lo dijo de entrada que esa foto es yo real. sabía que no estaba ahí, Sí. quién era que estaba al lado de él. Sí. No, pero lo conocía desde ese año. Y viajaron juntos. que lo No, conocía no, el no, fantasma no, Paz, el padre. No, al padre sí. Al ¿No padre. viajaron? No viajaron en el no. día. ¿El padre estaba en el negocio también? Eso es lo que no se sabe. Ellos tenían Por mucha ser plata. padre no. Claro, por eso, pero daba la sensación que no. Pero eso ya no te lo puedo asegurar, porque ahora comienzan a correr otras historias de otros policías y demás. Pero por eso digo, a mí me parece que hay que investigarlo. Lo que sí creo, igualmente, eso es menos importante que lo que dice la causa. Que la causa es lo que no se discute. Porque en esa causa está esto que yo te he contado del origen de los monos, en donde tienen que hacer planteos muy profundos. Esta cuestión de los conocimientos que tenían los monos de los principales funcionarios actuales del gobierno de la provincia, con lo cual en la causa hay muchos más hechos que van en contra del supuesto socialismo que tiene Viena, que no es, por otra parte, que lo que se discute. Eso es lo que no se usa. Yo no entiendo por qué no se usa eso. Y lo Insisto, mismo, desde la oposición, de la supuesta oposición. y los mismos funcionarios provinciales querían matar a Bonfatti, desde ahí, algo que no entiendo. Que vos hablabas de lo querían, lo amenazaron cuando le tiraron tiro a Bonfatti. No, eso sí, eso está... Los mismos funcionarios de la Y provincia. allí había, bueno, lo que pasa es que allí tenés la cuestión de los cruces de puente entre las internas policiales y demás, y después el manejo de cierto grupo de la barra brava de Central vinculado en su momento a Luis Medina. Claro. Vinculado a Luis Medina. Claro, Eso es lo que interna. decíamos antes. Una interna entre el socialismo, algo así. Que lo Sí, pero señalan. no es una interna política, esa Sí. es otra interna de poder, de negocios y de cajas. Claro. Y de cajas. Sí. ¿Cómo es la financiación Bueno, después o qué se sabe de la financiación de la política, de las elecciones? Porque aparentemente lo que dicen las escuchas, de los 3 o 4 millones de pesos que las 4 bandas habían Mensuales. aportado Mensuales. a Bonfatti, Sí. fue en la época, cuando si es mensuales ya no era solamente para las elecciones. Bueno, por eso está el atentado contra Bonfatti. Eso es El lo que dicen atentado las se puede interpretar como que no respondió. Claro, con un cambio de reglas, que yo eso se lo admito a Bonfatti. Y supongo que fue porque se venía la policía judicial, que la corporación policial no podía saber. A partir del 26 de mayo, cuando lo matan al pájaro cantero, y 2 días después hay 4 muertes en Rosario, ahí se corta, se terminó. se terminó que el arreglo. Se terminó de mirar para otro lado. ¿Sabes por qué? Porque había una teoría desde que el último gobierno de Obey, con Rosúa a la cabeza, y el primer gobierno de Wiener, la teoría es la teoría del doble comando. ¿Qué es la teoría del doble comando?
vos tenés algún funcionario con relación con estos grupos del crimen organizado que le dicen, ustedes manténganme la paz en los barrios, que no se pase de raya, y nosotros no le embromamos el negocio. Es la teoría del doble comando. Sobre esto habló alguien que fue funcionario de la provincia, como es Enrique Font, que fue así. Ellos transaron con ciertos sectores de la policía. Estoy hablando de la última época de Rosúa con Obey, estoy hablando de la época de Wiener como gobernador. Transaron de esa manera. Ahora, eso es transar con Frankenstein. Frankenstein se vuelve contra el creador. Y esto es lo que ha ocurrido. El caso de Tonioli es emblemático, porque Tonioli venía de drogas peligrosas y había sido denunciado durante los tiempos de Wiener, cuando era jefe de drogas peligrosas. Y después cometen el error de subir a un tipo de jefe de drogas peligrosas a jefe de la policía de la provincia. El único caso que se había dado en Argentina había sido el de Pedro Closic. Pedro Closic era jefe de drogas peligrosas de la bonaerense, lo suben a jefe de la bonaerense y termina siendo la maldita policía, ¿se acuerdan? La maldita mejor policía del mundo. ¿Por qué? Porque es un dicho dentro de los juzgados de la cuestión policial que el que es jefe de drogas no puede ser nunca jefe de provincia, porque termina siendo el gran negocio de la provincia, el negocio de la droga. Acá se hizo eso. ¿Y cómo está el caso de Pero acá se Tonioli? hizo eso profeso. Por error, vos decís. No, yo no creo en los errores. Yo sí creo. No, pero vos dijiste que cometieron el peor de los errores y por eso digo, por error. No, Semejante cosa por yo lo que error. pasa es que no lo puedo demostrar pero digo que estas cosas son así. Se han dado de esa manera, se dieron de esa manera. Los hechos son así. Ahora, después de los hechos, ¿por qué se dieron los hechos? Que es por lo cual nosotros estamos acá tratando de pensar en estas cosas. En ese por qué. Y vos decís que Bonfatti deja que esto siga así hasta. Hasta el asesinato de Cantero. Porque hay un hecho. Cuando Luis le da la posibilidad a los grupos del Frente Darío Santillán de recibirlos, se empieza a hablar de narcopolicía. Nunca se había hablado de eso, de forma pública. Y Bonfatti, por primera vez, cuando da el primer discurso de sesión ordinaria de la legislatura provincial, empieza a hablar de la complicidad policial con el narcotráfico. Es la primera vez. Pero es en el año 2012. 2012. Él en octubre del 2012 hace el quiebre real en su forma de política. Claro. Gaby. Sí. Sí. Volviendo un poco a la pregunta del señor y abusando del coraje que tiene usted para tratar todos estos temas, porque la verdad que no es sencillo. Puntualmente, ¿cómo en una causa judicial entra el nombre de Macri o cualquier funcionario en relación con los grupos colombianos y no entran los responsables directos de la seguridad, ya sea en la nación o en la provincia? Porque se sabe que la responsabilidad obviamente no se delega, se corta la cadena siempre por el hilo más sencillo que es la policía. Entonces decimos la policía es corrupta, sí. No hay duda que hay gente en la policía que es corrupta, como hay gente que es honesta. Exactamente. Pero ¿quiénes son los responsables de la policía? ¿Y cómo actúa y si en las causas eso figura? Sí, nosotros dijimos de entrada que detrás de cada policía corrupto hay un político corrupto. Esto nos parece que es una matriz, está demostrado desde la bonaerense, pero quiero agregar esto para contestarle. En las causas esto entra porque son escuchas telefónicas que se hacen a dos tipos que están presos, como son Treves y Almirón, que van hablando de diferentes temas. Y en esos temas aparece el atentado contra Bonfatti y aparece esa información que se da. Se dan entre ellos. Después, el asunto es investigar. No se constató eso. No se contrató porque además ni siquiera se publicó. Nosotros lo pusimos en soledad en el programa que nosotros tenemos los miércoles, que se llama La Voz del Grillo, lo pusimos así, esa escucha telefónica. Mira, acá se está diciendo que Macri tiene que ver con el atentado con Bonfatti. Yo me preguntaba eso que hoy me pregunté acá. ¿No tiene interés periodístico esto? Mínimamente no tiene, porque esto lo tienen todos los medios, todos los medios lo tenemos esas escuchas. Y no salen a... ¿Y en la causa quiénes figuran? Del ámbito político, por ejemplo. ¿Qué cosa? ¿Quiénes figuran del ámbito político en las causas? Porque pasaban muchísimo. Ahí aparecen, lo que aparecen nombrados son, como te decía, Macri, aparece nombrado Bonfatti, aparece nombrado Lamberto, aparecen nombrados. A la hora de la cuestión del dinero y esas cuestiones, ahí se nombra directamente a Bonfatti como que recibiera el dinero, pero que eso venía desde hace tiempo, porque en ese diálogo que dice, nosotros pusimos 1.000.000 de pesos, el otro puso 1.000.000 de pesos, pero lo venía poniendo hace rato, dice en una parte. Esto forma parte de esas escuchas. ¿Eso quiere decir que sea verdad? No quiere decir que sea verdad, pero de esa manera aparecen las causas, que es lo que vos me preguntaste. Claro, Ahora, escuchá una cosa, esa es una escucha
que está en la justicia federal. Vuelvo a lo de la justicia federal. Y de la justicia federal se lo mandan a la justicia provincial. ¿Por qué no lo investigan en la justicia federal? ¿Por qué no lo investigan en la justicia federal? Porque esa es otra cuestión. Cuando se discutió tanto sobre lo de Viena, la resolución de Viena de 809 páginas, insisto que es impresionante todo lo que se dice ahí, no se discutía nunca eso. Se discutía, por supuesto, de las relaciones estas con FAS y demás, y si la justicia federal, ¿por qué dejaba esto si tenía que ser la justicia federal? La justicia federal nunca produjo un fallo como el que produjo Viena. Por eso es tan impresionante tratar de leer, que se conozca. Yo le digo a los estudiantes de Derecho y Periodismo, exíjanlo, muchachos, eso, estudienlo, porque ya que nadie lo difunde, lo tenemos que difundir nosotros, aunque sea eso. Adriana, perdón. Sí, el doctor Viena a cargo de qué juzgado. 14. Cuarto, juzgado número 4 de instrucción. Ajá. Sí. Me tiene confundido lo de Macri y Rosario. Sí. ¿Podés profundizar algo? Porque No, veo es lo que dice ahí ¿qué el tiene que ver escucha. Macri con Rosario? Ah, no, eso tiene que No ver porque con- me parezca un No, santo no, varón. no, pero entiendo. Lo que dicen las escuchas es que Macri con tipos colombianos tendrían el motivo para hacer el atentado contra Bonfatti. Si te pones a relacionar la cosa, yo lo que entiendo últimamente, viendo especialmente el caso de Luis Medina, que ya últimamente ya estamos conociendo toda la relación familiar y demás, Medina estableció muchos contactos con los colombianos. Por eso fíjense que con el caso Medina se está dando como una especie de maldición de Tutankamón. Todo lo que tiene que ver con Medina aparece muerto. A la larga aparecen muertos. El primero que aparece muerto es este muchacho que era secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Pedrano. que fue el que habilitó Esperanto. Se muere en un extraño accidente de motociclismo, de moto, cuando era un tipo que manejaba muy bien la moto y estaba manejando una moto de $200.000, según dicen que salió mucho. Bueno, Pedrana se murió, extraño accidente. Después terminan matando a Germán Tobo hace un par de semanas atrás. Vieron ese asesinato a 2 cuadras de la jefatura de policía. Germán Tobo había sido el testaferro con el cual Medina habilita Esperanto, entre otras cosas. Lo terminan matando. Pasa con Morgans, el comisario Morgans, al que lo matan supuestamente en un extraño asalto, que lo hacen 2 tipos al voleo, pero que esos 2 tipos al voleo, cuando le preguntan al fiscal lo primero que dijo, ya se fueron del país. Como si eran dos tipos tan simples, como tenían tanta logística para irse del país, no están tomando nada. Esto es lo que sale a decir el fiscal. Y Morgan también termina asesinado en ese ¿Y caso. Morgan qué vinculación tenía? Morgan fue el primero que llegó a la computadora de Medina. Y fue el que vio, y el que fue a las casas en San Isidro, a Morgan. Después terminan matando, por supuesto, a la novia de Medina, lo terminan matando a Medina. Hay una serie de asesinatos muy fuertes. El año pasado habían secuestrado a un empresario financiero de Buenos Aires, en el camino de Rosario a Buenos Aires. El que secuestró eso, está la investigación de un juez de San Isidro, es un grupo de colombianos. Y en esa investigación de San Isidro sale que el contacto que tenían en Rosario era Luis Medina. La mamá de Justina, me dice a mí, la mamá de la novia modelo de Medina, me dice a mí que muchas veces escuchó a Medina hablar con los colombianos y que su propia hija le decía, qué lindo mamá que hablan los colombianos. Y que en un momento le llega a decir esta frase que después ustedes leyeron este fin de semana, acerca de que Medina un día le dice, mira, me voy a Medellín. Después, si vuelvo, tengo 2 caminos. O me matan o me hago ultramillonario. Pasaron las 2 cosas. Pasaron las 2 cosas. Pasaron las 2 cosas. Y ese secuestro de colombianos a este financista lo lleva adelante un grupo vinculado a Medina, según esa investigación que ahora está en San Isidro y que yo creo que dentro de poco va a salir a la luz. Macri no tuvo un asesor de imagen de doble apellido que era colombiano. Brasileño, parece que Colombiano. No, ecuatoriano. Era colombiano. pero más allá del origen. Pero ese no era. Una parte, no era argentino. Ecuatoriano. No era colombiano. Ecuatoriano. Pero el problema no son los colombianos, ¿eh? El problema es lo que lo dejamos hacer nosotros acá adentro. Ese es el gran tema. Y el tema de Torinoli anterior, Sí. todos que fueron grandes jefes, ¿no es cierto?, Sí. de la parte de la policía, que se calcula que liberaban todo. Sí. ¿Cómo está eso? ¿Está moviéndose, Nosotros hablamos investigándose? con
la señora Norma Castaño. Yo me fui hasta la casa de ella en la ciudad de Santa Fe. Ajá. Lo conocí a Tonioli porque uno de los hijos de Norma Castaño jugaba al fútbol con el hijo de Tonioli, que terminó atajando en News gracias a los buenos oficios del Pimpi Camino que lo ponía. Y anterior a Tonioli, porque viene del 2010. No, sí, no, viene de la época de un tipo que se llama Monzón, de la época de drogas peligrosas de los tiempos de hace muchísimo tiempo atrás, en donde esos tipos están muy vinculados. Y después hay un tipo, Romero, que terminó siendo funcionario del gobierno provincial actual, Sí. que durante 12 años estuvo en drogas peligrosas, y que después lo convirtieron en el representante que tenía el gobierno de la provincia de Santa Fe durante la época de Wiener a todo congreso internacional que se hacía sobre narcotráfico. Bueno, ese tipo, este Romero, de una vasta familia vinculada a la policía de la provincia, está relacionado con muchísimas causas. Él está en la causa de bien. Sí, sí. Porque es el que va desesperadamente a San Isidro con el papá de la piba para ver si se pueden robar algo de todo lo que había ahí. Y ahí estaban las famosas bolsas de dinero que nosotros mostramos el otro día en un video que tenían uno de los teléfonos celulares de Medellín. Y mostramos por primera vez la casa por dentro de San Isidro, donde estaban esas bolsas. Es impresionante porque lo que parece una película de ciencia ficción no es más que la expresión individual de una serie de negocios que convergen en esa persona. El tema es lo que está más allá de esa persona. ¿Por qué lograron eso? Medina, en el 98, lo pusieron preso por primera vez. Estaba por vender 10 gramos de cocaína y lo pusieron preso. Cuando lo matan, se cuenta en la calle que el tipo no sabía qué hacer con la plata y compró lingotes de oro. Entonces, para esconder los lingotes de oro, se compró una chacra. En la chacra enterró los lingotes de oro. Eso suponente fue finales de 2012, después de inaugurar Esperanto. Antes que lo maten en 2013 se había olvidado dónde estaban los lingotes de oro. Contrató a 40 pibes que cobraron 500 pesos cada uno para empezar a desenterrar y hacer pozos para ver si encontraban los lingotes de oro. Ese tipo había empezado con la idea de vender 90 gramos de cocaína. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Se abrieron las compuertas. Entre otras cosas, lo que sí sé que pasó fue la desarticulación del trabajo en los barrios. Lo que sí sé que se desarticuló aquella ciudad obrera, industrial, ferroviaria y portuaria. Lo que sí sé que miramos para otro lado cuando se privatizó el Banco Provincial. Lo que sí sé que miramos para otro lado con lo que pasó con el BID. Lo que pasó con distintos lugares estratégicos. Ese costo fue exactamente proporcional al crecimiento de estos tipos. Sí, el mantenimiento de la Más cuestión allá de social. que, digamos, Juan Carlos. también hacia otro lado continuamente Sí, sí. hoy día en la calle. Sí, después está Juan Carlos y Sí. después Agapito. Sí. No, quería hacer dos preguntas. Sí. La doctora Cosidoy decía esto hace mucho tiempo. Sí. Y pareciera que hay una acción de la política de tomar una decisión para frenarlo, por lo menos. Y el segundo es, donde yo vivo hay un nombre emblemático, Gorosito. Bueno, un capítulo entero, ahora sí. Pero sorprende que en el medio del campo el tipo eligiera un estadio monumental, que era de Central, y se quería quedar con un estadio, con un club del pueblo, el pueblo votó que no, los socios votaron que no, y él se hizo su club. Pero vino el presidente del Barcelona a inaugurar. ¿Hasta dónde llega el llamado? Bueno, porque ahí está, Gorosito era testaferro de Julio Grondona. Eso se demuestra cuando estamos hablando de Juan Patricio Gorosito, un hombre que tenía una carnicería de tercera categoría en Arroyo Seco. Hace el año 98. Sí. Y que de pronto crea un club que se lo termina vendiendo a Central, que es el predio que tiene Central ahora en Arroyo Seco, en tiempos de Usandizaga. Dicho sea de paso, el buen recuerdo para Usandizaga. Fue negocio. El Gorosito termina siendo, en el año 95, el presidente del Club Defensores de Colonia del Uruguay. Cuando funde a Defensores de Colonia, y que paga todas las deudas es Julio Grondona, donde se demostraba claramente que Gorosito era testaferro de Grondona. Después hace todos los negocios que hace acá en Arroyo Seco y tenía la bendición de Grondona. Y eso le dio una impunidad absoluta. Hasta el operativo que lo terminó llevando preso cuando exporta 800 kilos de cocaína en carbón blanco, el operativo carbón blanco. Una cosa impresionante. Estaba de nuevo en la casa. Yo me acuerdo que en la asamblea de Central, donde se discutió la cuestión de la compra de Arroyo Seco, yo me acerqué a Milicic,
que fue jefe de la policía de Rosario, fue jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, le dije, estás haciendo negocio con un narco. Te dejo acá los papeles. No, Carlito, quédate tranquilo, estás haciendo negocio con un narco. Bueno, ¿cómo terminó la historia? 10.000 hinchas de Central fueron a festejar ese negocio inmobiliario con un narco. Eso también muestra el grado de conciencia. Aunque yo soy hincha de Central. Acá en Carrolo. Consiguió la extradición, y bueno, creo que está en juego de Formosa, Sí. la causa. Está... ¿Cómo es el tema del camino y ¿Cómo ¿El que se Pimpi escuchó? Camino? Bueno, el Pimpi Camino es una historia realmente... No, pero lo relacionaba con el club y la zona norte. No, en la zona sur, la zona de Villa Gobernador Gávez, porque él está directamente, siempre se relacionó con Fantini, que es José Fantini, es el titular, no solamente fue el titular durante muchos años del Sindicato de la Carne de Rosario, sino que fue el titular Fantini, fue el titular de la Federación, es el titular hoy de una Federación de la Carne. Cuando el Pimpi estaba prófugo, el que lo mandaba a cuidar en su casa era el secretario general de la Carne. El Pimpi Camino era el brazo derecho ejecutor de Eduardo López. Y terminó teniendo ese poder cuando se hace cargo de la avalancha de Newell's, del liderazgo del hincha de Newell's, y empieza a vender droga en el barrio municipal, aquí en Rosario, y cuando lo termina matando ese 19 de marzo del 2010 fue impresionante porque fueron 400 muchachos en moto a despedirlo, porque eran los que dependían de la venta de la droga que él traía. A él le daba la droga la gente de los monos, los canteros le daban la droga, con protección absoluta de la comisaría 19, que es la que aparece en la causa del triple crimen de Villa Manuel. La 19 de Fisher. No, la 19 era zona sur. No, la 15, la de... No, la 15 era de los chicos, pero la que aparecía dándole protección era la 19. Sí, con relación a Central, a Bracamonte. No, bueno, ese es otro poder, ese es, a partir de que el Pillín se hace cargo de la barra de Central, empieza a hacer varios negocios. Él, hasta el año pasado, cobraba por partido 125.000 pesos. Por partido, 125.000 pesos. Dicho por un vicepresidente actual y que va a ser candidato a vicepresidente. Y lo notable, yo he tenido oportunidad de participar de un par de reuniones de los que se están organizando para cambiar, ¿no? Y bueno, como uno está en estos temas, saca, a ver, ¿qué vas a hacer Con la barra. Claro, o sea, vamos a seguir siendo cómplices del delito, ¿cómo es la cosa? Y enseguida le esquivan al bulto, bueno, no, sí, es un tema que estamos viendo, cómo lo vamos a manejar, que vos te das cuenta que sí, bueno, ya acá entran, caminan y ya después Se es va, un tema que va a seguir ¿Y cómo termina? paralelo. Perdóname, Sí. ¿cómo termina? Eso es lo que le iba a decir. Cuando lo matan al Pimpi Camino, yo pido a la justicia que me den los antecedentes penales, tanto del Pimpi como del Pillín. El Pimpi que había terminado preso, el Pimpi tenía 2 hojas, el Pillín tenía 6 hojas. 3 veces más. 3 veces más. Una gran impunidad. El tipo tiene una flota hoy de 12 taxis, ha blanqueado dinero con eso. Su abogado no es casualidad, es Carlos Varela, no es casualidad. Y es un tipo que a partir de un montón de negocios se relaciona directamente con el pájaro cantero. Porque los canteros lo que hacían, como lo dice el juez Viena, es el negocio de vender violencia. Ese era el negocio del cantero. Entonces cobraba siempre a las 2 barras, tanto la de Newell's como la de Central, un canon para irse de visitante a Buenos Aires. Y después terminan las 2 barras vendiendo la droga que los canteros traen, fundamentalmente los Vázquez, que es el primer grupo de gran cocina de narcotráfico. Y ahí, a partir de ahí empiezan a vender. Hoy está preso el segundo, el tercero y el cuarto de la barra de Central. Todos vinculados con el narcotráfico. Al Pillín no lo tocan. Es increíble. Porque en las causas está nombrado en todas. En la del doctor Viena, en esta que yo les cuento de donde aparece lo de Macri. Aparece en todos lados. Hay una protección muy fuerte. La complicidad política no se está investigando. No, porque nadie quiere hablar de eso. ¿Sabes por qué creo que nadie lo puede hablar? Porque hay negocios en el medio. Si Luis Rubén, hijo, como presidente del bloque del peronismo, negocia permanentemente con Bonfatti un montón de dádivas, no van a investigar el día del arquero. Entonces lo que hacen son declaraciones por la tangente. Entonces digo, voy a investigar lo que hicieron desde el Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe con la MAC de Medina. Acá yo se lo grito, muchachos, eso es al lado.
de las 4 licitaciones las 4 habilitaciones que le dieron con la empresa, ahí está lo grueso, grosero de lo que significa la condición. No lo quieren hacer. Lo de Viena, cuando vos decís hay que acusarlo a Viena, está bien, pero eso es lo de menos. Lo que dice Viena es peor. Cuando dice que el poder de los monos viene por una decisión política del Estado municipal rosarino para relocalizar a las familias para sacarlo del casino y se lo dan a los canteros. Eso es una decisión política, háganlo ustedes. Peter. Gracias. Habida cuenta del nivel de corrupción que involucra todo este entramado, no solamente en esta causa, sino en líneas generales todo lo que tenga que ver con el poder, tanto económico como político. ¿Cuál es el grado de veracidad que a tu juicio se le debe asignar a la transcripción de la escucha? No, la transcripción es veraz porque eso lo hace un empleado del Poder Judicial Nacional, en este caso, o los muchachos del Poder Judicial de la provincia. Depende de la Policía Federal. Algunos de la Policía Federal y otros no, porque, por ejemplo, nosotros tenemos de Policía de Seguridad Aeronáutico, por ejemplo, por darte un ejemplo. Y después hay empleados judiciales, que son civiles, que también trabajan en la cuestión de las escuchas. Vera Barros el otro día me contaba como él mismo también trabajaba hasta las 3 de la mañana para desgravar cosas y más cuestiones. Así que, en todo caso, creo esa desgrabación. Yo por eso también estoy pidiendo, especialmente para mandarlo a Buenos Aires, porque Buenos Aires los medios quieren más show que otra cosa, que le mandé la grabación. Ahí tal vez me voy a fijar si realmente es fidedigna o no la desgrabación, pero yo creo que sí, que son fidedignas, porque aparte eso está foliado, eso está revisado, está firmado, está sellado, hay 3 o 4 personas que participan, así que creo que son fidedignas. Las desgrabaciones son fidedignas. Ahora, lo que dicen es otra cosa. Claro. Sí. Cuando Después se genera negocio, Bueno. hay dinero. Sí. Dinero se supone que irá a los bancos. Sí. ¿A cualquier banco? ¿A todos los bancos? Sí. ¿A todos los bancos? Y sí, usted imagínese. Sin color. Sí, porque el color del dinero. No, digo a todos los bancos. Sí, sí, sí. Y si yo banquero sé que dinero sucio, limpio, manchado. Nosotros en el libro le hacemos una entrevista a la comisión interna, a la comisión, mejor dicho, a la comisión directiva de la asociación bancaria. Y ellos nos dicen que está todo hecho para no preguntarnos por el origen del dinero. Está todo hecho de esa manera. Pero más allá de eso, hay un informe de Naciones Unidas todos los años cómo está compuesto el sistema financiero internacional. El 30% del sistema financiero internacional, hacen cálculos de gente de Naciones Unidas, viene del narcotráfico. Por eso hay mucha gente que dice que frente a esa realidad es imposible, que dicen así, es imposible luchar contra el narcotráfico porque representa el grueso del capitalismo. Y en su estudio, Sí. ¿te encontró antecedentes de buscar la forma de controlar el consumo? Sí. ¿Le puedo contar un ejemplo? Sí, claro. Yo hice la escuela primaria en San Nicolás. El doctor Nicolás llegó a Pedro. Y lo tengo grabado en mi retina haber ido a un colegio provincial donde difundieron una película muda donde mostraban un joven que estaba en un cuarto, todas sus paredes cubiertas de azulejos blancos. No había ningún mueble. Y de repente ese joven se comenzaba a estrellar contra la pared. Y se destruía contra la pared. Era la abstinencia. Yo todavía lo tengo grabado acá. ¿sí? Entonces yo digo, si nosotros al consumidor, chiquitito así, desde haber tenido 6 o 8 años, le introducimos las consecuencias de ese consumo, estamos deteniendo el flujo. Porque todo lo que hemos analizado estamos en el otro extremo, en el producido, en el producto, en el usufructo, en el fruto. Y si reducimos el consumo, Esa es la pelea. Esa es la pelea. cuando le he preguntado a amigos que están en la medicina, ¿por qué no se difunde una película de esta naturaleza? O se hace la película, muy sencilla. Escucho silencio, como si dijera una pavada, por no decir una palabra más grosera por el reclamo. Siguiendo ese hilo de pensamiento, la lucha contra el tabaco fue infinitamente mucho más exitosa
y sin embargo no tenemos ningún paralelismo que tenga que ver en esa misma ecuación con la droga. O sea, hay toda una publicidad para contra el tabaco que es científica aparte, y sin embargo contra la droga no tenemos ninguna campaña. Si se gastan, en las provincias se gastan 400 millones de pesos anuales en publicidad para la lotería de Santa Fe y cero para lo que tiene que ver con la prevención. Yo en relación a eso simplemente le doy un dato, hay un capítulo entero sobre cifras en relación a eso. La Argentina es el primer consumidor de cocaína en América, como queda dicho, pero somos también primeros consumidores en alcohol. Primeros consumidores en alcohol. Digo esto porque el drama que tiene muchísima gente es la cuestión de las previas, y lo que le dicen los pibes las previas. Esto es dramático, todo lo que ha generado en los pueblos, en las ciudades. El alcohol somos primeros consumidores y somos segundos consumidores en tabaco. A pesar de esas campañas que, como vos decís, y yo acuerdo con vos, con que son impactantes, llegan y se entienden. ¿Por qué? Porque esas drogas, acordate que son drogas, pero son drogas sociales admitidas y que han generado un gran negocio. La historia de Al Capone la hemos visto todo a través de Los Intocables, de la película Los Intocables, o de la serie, quienes éramos más viejos veíamos la serie de Los Intocables. Lo cierto es que aquello, cuando se legalizó, igualmente siguió siendo un negocio y sigue siendo un problema, porque el alcohol sigue siendo el primer elemento de consumo feroz que tienen nuestros pibes. A pesar de que hay publicidad, de campañas y demás. Yo lo que sí creo es que hay que hacer todo lo posible, desde todos los ángulos posibles, para disminuir el consumo. Pero es muy difícil en una sociedad que es profundamente consumista, de lo que sea, consumista. Y el primer libro lo escribimos en el 2000, pero empezamos a hablar de esto, siempre le cuento a los chicos en el 84, así que hace 30 años. 30 años. Ahora que les pongo las cifras, 30 años. Carlos, sí. Hace unos 3 años, cuando presentaste el libro de Mauro Federico en la librería Ross, vos estabas investigando, explicaste directamente que hay estudios jurídicos en Rosario, estudios contables, que van a Bolivia, invierten $500,000 por mes, y cuando ya pasa la frontera son 600.000, llega a Rosario vale 700.000. Bueno, y decía que ellos no eran narcos, que eran inversores. Bueno, y uno sigue siendo ministro acá del estudio jurídico ese que nombraste. ¿Sigue ese modus operandi de $500,000? Ahora es 1 millón y siguen con ese No, ya la cuestión de la cifra me perdí, pero en diálogo con algunos de estos abogados, ellos te cuentan historias increíbles. Yo a veces no sé si es la fantasía, el delirio de grandeza, no sé bien cómo es. Pero te cuentan esas historias de las inversiones, porque después se convierten en esto que hemos visto en las películas del Padrino, ¿vieron? Lo de Consiglieri, aquel que Robert Duvall hacía, aquel personaje en la vieja película del Padrino, que se convierten en los consejeros, donde invertir. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Yo he sido testigo de llamados telefónicos en donde a estos tipos los llaman para decir, ¿qué hacemos con 3 millones de pesos? El tipo le dice cualquiera, yo estoy convencido que le dice cualquiera, si sale bien, sale bien. Pero eso pasa, ¿eh? Ahora es... Por eso digo, yo estoy convencido que en esto se nos va la vida de nuestros pibes. Sí, estoy convencido. Y yo tengo 2 hijas y yo creo que voy a ser muy mal padre si no hago algo para tratar de cambiar todo esto. Sí, yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué sabe vos de la nación de ¿En Pérez? No, en Pérez lo único que sé es lo que me contaron en Pérez y lo que salió en los medios. Lo que sí sé es que lo venían construyendo de hace tiempo, que en Pérez se sabía eso, que también se le dio la habilitación municipal para hacerlo. Caradura del intendente dijo que contestó al movilero. No, aparte yo... No sabía, me enteré ahora por los días. Yo en su momento a Tito Manizaldi le dije, vos no podés decir no sabes, vos sos el intendente, vos tenés que saber, concejal. Pero me dice, mirá María Carmen, porque ahí en el campo no se pide. A mí no me podés decir, pero no sabía, entonces la gente de no te sirve. Porque vos, si no entendés, no sabés que están construyendo, o todo el mundo lo sabe, vos no, pero no necesitaba pedir permiso para hacer eso. Me dice, bueno, pero es así, por lo menos hubiese metido.
Y otra cosa, como vos decís, nosotros, los ciudadanos comunes, yo hace varios años que estoy en esto, con el tema de la inseguridad, yo pertenezco a Ciudadanos a la Libertad. ¿Qué podemos hacer? Porque yo te digo, yo me he jugado mucho, y acá el doctor lo sabe, cuando por el tema de la inseguridad yo tuve una amenaza hace un tiempo, vino de arriba, del poder político. Y también en Pérez, a donde es terrible el flagelo, lo que es la droga, está matando a nuestros hijos. Y veo, sé a dónde los venden, sé quién vende, y todo el mundo lo sabe, y sabemos que la policía es cómplice. Carlos, es terrible la policía de Pérez cómo cuida el búnker de los narcotraficantes. Aparte no tienen vergüenza porque están vestidos de policía. Te dicen no. Y viene gente de Rosario a comprar. Ahora, bueno, con esto está preso el traficante más grande. Ya fue reemplazado, pero bueno, está preso. Pero vestido de policía. Ah, no, no dejes el auto ahí porque dejarlo en la esquina y anda caminando. Policía, vestido de policía. Y el intendente lo sabe, y lo sabe todo el mundo. O sea, yo te escuchaba y decía, ¿qué hacemos? Yo tengo miedo, pero no por mí. Tengo miedo porque tengo 4 hijos que van a la calle. No, yo te digo ya dos me cosas. amenazaron. Sí, cualquier cosa vos pasame la información, yo se lo mando, yo hablo con los fiscales federales y la trabajamos, como estoy haciendo con un montón de gente. Y algo se está haciendo. Hay que trabajar con el Poder Civil y con los fiscales federales. Hace un mes, no más, o más, en Pérez, creo que salió, no salió en noticias porque quedó todo, en Pérez se daba todo, ahí no manchera, ¿no? Mataron después a un tipo que vendía, que era uno de los que vendía, fueron y lo mataron. También mataron un federal hace unos años atrás, ¿cuánto? 4, 5, 6 años. Que lo mató, bueno, no me acuerdo en este momento el nombre, pero Raúl, que está preso. Lo mató y todo el mundo lo sabía y lo mató así, como si nada. Ve que la gente no habla, la gente tiene miedo, tenemos mucho miedo, porque no les importa. Una chica... No, hay que ir a canalizar todo eso. Lo que yo siempre digo, porque lo aprendimos eso también de la política, de casos como el de María Soledad Morales, lo que vos no podés denunciar por adentro, lo tenés que denunciar por afuera. Algunos los vamos a ayudar. Los vamos a ayudar de esa denuncia. Nosotros llevamos el buzón de la vida, Pérez. Sí, Nosotros también. pusimos buzón de la vida, Pérez. Pero ahí, ¿quién lo abre después? Lo abríamos nosotros con la juez de paz. Y llevábamos lo que encontrábamos, que era muy poquito la gente pendiente. Nosotros llevamos al fiscal federal cuando abre el buzón que está ahí en la fiscalía. Todos los miércoles. Bueno, Cada 15 sí, días. yo una vez me tomé la molestia y metí en el buzón de la vida una denuncia anónima, bien hechita, temprano, con todo, nunca se metió. Hay de todo, como recién decía el señor, acerca de que tenés de todo, porque hay extraordinarios policías, muchos que no. En Santa Fe no quedó ninguno. No, hay algunos, yo creo que hay algunos. Pero más allá de eso, lo que digo que hay también gente de la Policía Federal que hace bien su laburo, hay fiscales federales que también lo hacen bien. Yo digo, insisto, hay gente muy buena, pero hay nichos de corrupción. El tema es que se animen los que son compañeros de eso para empezar a denunciar. Yo tengo miedo, porque en vez tenemos Betina, su Betina, Sí, bueno, sí. fue muy... Una gran amiga. Muy al choque, Sí. como yo le decía a Betina, vos no podés, vos al narcotraficante, ¿cómo se Walter llama? Rivero. A Rivero, no vinieron y lo llevaron porque vos hiciste la denuncia, no. Vos no podés salir, porque tenés hijos en la calle, no. Lo hicieron porque yo salía 15 días, porque la gente sabe, me conoce mi trabajo con el tema de la droga y de la inseguridad. Y a mí, 10 días antes de que viniera la gendarmería acá, yo sabía, porque me dijo, una mujer, me dijo, ¿entendés que Walter Rivero no está vendiendo? Le digo, ¿cómo Walter Rivero no tiene? No estaban los bares, tiene, ¿no? Ah, me dice, porque vos sabés que algo pasa.
Y yo Y pasó. investigué y pasó, venía a la gendarmería y este tipo sabía que venía a la gendarmería. Adriana. No, quería preguntarle la opinión en base a lo que decía el muchacho ¿qué pasa con lo que planteó el jefe de Cedronar, el presidente de Cedronar, o sea, esto sigue siendo un gran negocio con mucha gente implicada, siempre que se mantenga como ilegal? ¿Qué pasa con el tema de legalización? Porque el cigarro, las campañas contra el cigarrillo o contra el alcohol se pueden exigir en base a que están haciendo un negocio legal. Sí. Acá el interés es mantenerlo en la ilegalidad. Sí. Yo lo que creo que se tienen que, mi posición, yo creo que para mí se tienen que investigar todas las variantes posibles para reducir el número de muertos. Esto es lo que me parece fundamental. Yo creo que el tema de consumidores es una cuestión de política sanitaria y, si querés, política educacional y cultural. Sí, pero es ahí. totalmente de acuerdo. Y a la hora de la represión, yo soy de la idea de que hay que reprimir a los delincuentes de guante blanco, a los titiriteros del negocio y no a los títeres. Sí. En eso yo sí quiero mano dura, contra los titiriteros, los delincuentes de guante blanco, con los que hacen la gran inversión. Sobre eso no hay nada. Así que todo lo que tenga que ver con ver y explorar ciertas cosas, para mí hay que explorarlas. Igualmente, yo paré la oreja cuando hablaron los curas Villeros, viste que sacaron un documento muy interesante, diciendo que por allí esa cuestión de la legalización termina generando un genocidio. Pero entiendo a la gente que dice, investiguemos por ese lado, como está pasando en Uruguay, en Portugal, en Holanda, en Suecia. Inclusive para generar fondos, porque hablando de países más evolucionados, el mismo dinero se aplica a los tratamientos o a los lugares. Tenemos muy pocos lugares a donde recurrir que se haga el tratamiento. Lo doy con conocimiento de causa. Y lamentablemente desde lo más alto, desde el poder político más alto hasta el más bajo, que interviene en la gente que está en tratamiento. Estuve hace muy poquito en una casa de tratamiento donde los internos dicen, pero a mí me dieron el alta. ¿Quién te dio el alta a vos? El trabajador social de la municipalidad, porque la municipalidad tiene que pagar la beca de esa persona. Yo les cuento algo, yo no me tengo que ir a hacer el programa, pero primero les tengo que vender porque soy capitalista y vivo de la venta de los libros. Pero... No es real. Yo vine engañado. Entonces lo engañaron. Les pido disculpas, no fui yo. Ya la última vez. Esa es la última vez. Pero les quiero contar algo. Lo que no se sabe, lo que no se discute, es un gran negocio igualmente cómo está para el Estado Nacional la situación de la no atención de los consumidores y demás. Hay un dato que sale en el Observatorio Nacional de Drogas, que depende de la Cedronar, en donde habla de que se gastan por año en Argentina en lo que se llaman los costos indirectos del consumo de narcotráfico, 4.500 millones de dólares. Esto significa el 2% del Producto Bruto Interno. Es impresionante. Ese es un dato del Observatorio Nacional de Drogas. Es muchísima plata. Esos costos indirectos tienen que ver cómo atendés al que cae, al que después o termina preso, etc. 4.500 millones de dólares. Es impresionante. Es un dato oficial. Sobre eso es algo que tampoco vas a escuchar hablar a nadie. Nosotros lo ponemos acá en ese capítulo de la cifra para que se den cuenta de la dimensión que está teniendo esto como costo, además, para el Estado. ¿Puedo hacer una pregunta que le pregunté? Sí. ¿Nunca tapó usted el tema sobre la educación? Sí, claro. Comenzar a trabajar sobre planes de enseñanza. Creo en eso. ¿Y se ha hecho algo en la provincia? Se está haciendo. ¿Se está haciendo? Algo se está haciendo. Igualmente cuando lo contrataron provinciales, ministerial y después las escuelas. No, la escuela primaria. Sí. No, y secundaria. Secundaria. Pero eso tiene mucho que ver con la responsabilidad del docente. El docente es el que impulsa eso. Pero Si no cumple la directiva. No, las directivas son rarísimas, pero más allá de las directivas rarísimas. Acá, y porque son extraños, porque vos tenés, por ejemplo, educación sexual en la currícula de la escuela secundaria, es un concepto transversal, se llama, en el currículo. Quiere decir que el transversal se tiene que dar siempre o que no se puede dar nunca, porque no se dice cuándo.
es transversal, puede estar en cualquier lado, no se da. En las escuelas donde se da educación sexual, termina generando determinado clima de concordancia que hace que bajen los niveles de violencia. Eso está estudiado por los gremios, es muy interesante eso. Por eso te digo, es raro. ¿Cuál es la idea? Que la educación sexual sea transversal, que se dé siempre, pero no se dice cuándo, no se dan por determinadas cabezas que operan después en las escuelas. Pasa lo mismo con esta cuestión del narcotráfico. Contrataron para hacer un seminario intensivo y desarrollar todo un plan al doctor Horacio Tavares, que es un psicólogo, que tiene una asociación que se llama Vínculo, lo contrataron. Lo despidieron en 2 meses, porque en una parte dijo que el poder político tiene implicancia en esta cuestión del narcotráfico. Lo echaron. Lo habían contratado para desarrollar una política educativa a Tavares. Sí. ¿Se puede decir que la ética nos salvaría de la corrupción? Así, para pegar, digamos, hay gente que quiere, no sé, yo no hablo mucho, pero a veces parece que la educación es algo repetido y todos invierten en escuchar eso, pero no puede el oído escucharlo de otra manera lo que está diciendo. Y es probable. Tal vez trabajar de distintas formas. Sí, y como decís, tenés que trabajar también en esta cuestión de juntar. En ese pueblito que yo les dije que estuve en Balnearia fue impresionante, tenía mucho miedo de hablar. Entonces, ¿qué hicieron con la marcha del silencio? Hicieron una marcha del silencio, porque todo el mundo tenía miedo de hablar. Y entonces el comisario, el presidente comunal se vieron interpelados y tuvieron que empezar a hacer ciertas cosas. Ahora tienen que, yo les dije, bueno muchachos, decidieron en silencio, empiecen a hablar. Exijan lo mismo que pasó en Villa del Rosario, en donde venga el ministro de la Corte Provincial para que se comprometa. Si hay que cambiar al comisario, porque el comisario está en el negocio, tienen que hablar. Si el presidente comunal no quiere saber nada porque está en relación con el comisario, ni siquiera por cuestión económica, sino porque lo banca, tienen que empezar a hablar. Bueno, ahora lo hicieron los chicos de la secundaria. Por eso es tan lindo lo que pasa con los pibes. El otro día yo estuve con Alberto Perazzi. Ustedes saben del caso de Paula Perazzi, una chica que hace 3 años en San Lorenzo. Sí. Fuimos a una jornada de educación en San Lorenzo. Y Alberto estaba destruido, no quería saber nada, yo tenía mucho miedo que se suicidara. Y los pibes lo escucharon, y se emocionaron tanto los pibes que le dijeron, vuelva a hacer las marchas que nosotros vamos a ir. Y lo revivió. Es decir, los pibes tienen muchas ganas de hacer cosas, porque necesitan hacer cosas. ¿Cómo puede ser que no tengamos un ministerio de deporte todavía? Para que el deporte junto a la educación y la salud empiecen con los chicos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no se puede pensar la repoblación del país, la repoblación de provincias como nosotros, que haya 1 millón de habitantes acá? Basta, hay que repoblar, hay que hacer otras cosas. Pero son cosas básicas, te estoy diciendo ideas básicas. ¿Tenemos ministerio de seguridad? Bueno, me tengo que ir a laburar, pero antes, si puedo, vamos a cobrar. Un fuerte aplauso. Es que acá hay 7 miembros de comisión directiva del foro y que seguramente para la próxima reunión nuestra, ¿no es cierto?, de la comisión directiva vamos a proponer a ver qué mecanismo de sinergia podemos hacer contigo, ¿no es cierto?, para colaborar y para ayudarnos recíprocamente. Y sería bajo. Acá hay gente que sabe mucho. Bueno, Bueno, sabe mucho. Y yo Muchas estoy muy gracias. agradecido, ¿no?, a la gente que sabe. Gracias. Muy agradecido.